Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, listo, buenas noches. Vamos a trabajar hoy brevemente en qué consiste el momento 2. El momento 2 es muy similar al momento uno en la metodología, ¿sí? Ustedes ya hicieron incluso la evaluación de momento uno, pues sí, el objeto fundamental de los contenidos que hay aquí en este momento 2 es hacer una revisión, ¿sí? De los ejes temáticos, tratar de comprender lo mejor posible estos ejes temáticos y luego presentarse a la evaluación de este momento 2. Les recuerdo que aquí había unos títulos trocados, ¿sí? Aquí nos aparece el título de momento uno, pero realmente estamos aquí aparece el título de momento uno, pero realmente estamos en momento 2. Vamos a abajo, Yuri, bien abajo y hay una flechita que te dice siguiente, más abajo, eso, ahí, dale. Bien, entonces el primer tema que tiene este momento 2 es hablemos de economía solidaria. Recuerden que venimos del momento uno tratando de entender cómo funciona el ecosistema de la economía solidaria. Allá veíamos algunos ejes fundamentales como los tipos de empresa que hay, los organismos de integración, los organismos de fomento y control. En eso se basaba fundamentalmente el momento uno. Aquí vamos a ir avanzando y vamos a ir avanzando en ese entendimiento claro de el ecosistema de la economía solidaria. Recuerden que el curso está diseñado para que nosotros podamos avanzar y al final del curso comprender de la mejor manera de qué se trata esto de la economía solidaria y poder demostrarlo a través de la evaluación de momento 3 o proyecto final. Sube un poquito, sube o baja, antes baja, eso. Dale, dale. Baja más. Y vamos a siguiente. Bien, el primer foco fundamental de este momento 2 es la conceptualización de la economía solidaria. ¿Sí? Cómo poder entender ese ecosistema de la economía solidaria desde los fundamentos teóricos, desde los fundamentos conceptuales, desde la investigación que se ha hecho a nivel regional y a nivel mundial sobre este tema de economía solidaria, quienes han trabajado en esto, quienes han estudiado este tema y quienes lo han tratado de actualizar permanentemente. Entonces, la conceptualización de la economía solidaria es una primera apuesta a concebir que existen diversas formas de generar desarrollo, de generar producción, de generar crecimiento, ¿sí? Y que esas diversas formas de generar crecimiento, pues algunas tienen sus metodologías importantes y ahí está entonces la economía solidaria con una metodología y con unas características muy propias. Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones autónomas, organizaciones de una gestión democrática, de una participación económica. Entonces, estos elementos empiezan a darle el sentido a aquellas organizaciones que podríamos denominar como organizaciones de economía solidaria. Sigue, por favor. Sigue. Bien, aquí van a encontrar entonces ustedes cómo se va conceptualizando esto de la economía solidaria. ¿Sí? Aquí encontramos un documento de Luis Raceto Migliaro, un economista chileno que es, digamos, el referente número uno a nivel global, a nivel mundial, sobre el tema de la economía de solidaridad. ¿Sí? Entonces, él acá en un pequeño documento nos explica qué es eso de la solidaridad, empieza a hacer una
un análisis un poco profundo sobre cómo se relaciona la economía con la solidaridad y cómo esa relación empieza a generar ciertos espacios y ciertos momentos para que intervengan personas que generalmente en los modelos convencionales están hechas a un lado o son personas que de poca importancia para el modelo convencional y en la economía solidaria empiezan a jugar un protagonismo diferente. Sigue, sigue por favor, Yuri. Más abajo vamos a encontrar una carta de principios, ¿sí? Esta carta de principios la tratamos de traer aquí porque en América Latina hablamos de economía solidaria, a nivel global se habla de economía social, ¿sí? Y esta carta de principios es un enfoque más global, ¿sí? Ustedes ahí se van a encontrar que desde diferentes eh, ejes globales, desde diferentes posturas culturales, pues lo social y lo solidario tienen diversas connotaciones. Y en nuestro eje propio, que es en nuestro país, pues la connotación está muy marcada bajo el criterio de la Ley 454 del 98, que es la ley que rige a las organizaciones de economía solidaria. Vamos al siguiente. Por lo tanto, la definición que nosotros tratamos de construir aquí en este curso es una definición que está muy ligada al marco normativo, ¿sí? El marco normativo. ¿Por qué? Porque si existe un marco normativo propio, todas las organizaciones que le apunten a la economía solidaria tienen que cumplir ese marco normativo. Y aquí, en esto que está entre comillas, ¿sí? Está planteando cuál es la definición que da la ley 454 en el artículo 2, ¿sí? Sobre cómo entender la economía solidaria. Y ahí ustedes lo ven claramente, sistema socioeconómico, cultural y ambiental. Es ya un juego de palabras interesantes, lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental unidos en un proceso de participación autónoma, de gestión democrática, que se construye a través de diferentes empresas, que eran las que veíamos nosotros en el momento uno, que son las cooperativas, los fondos y las mutuales. Sigue, sigue. Eso. Aquí vamos a encontrar características de la economía solidaria, ¿sí? Y en esas características de la economía solidaria, eh, lo que se hace o lo que hemos hecho aquí es desmembrar un poco la conceptualización que da la ley de economía solidaria para que se entienda que cada uno de esos elementos, ¿sí? De esos elementos tiene una connotación importante. Por ejemplo, en la definición veíamos que el primer elemento es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental. Eso tiene una connotación, no son simplemente palabras que se relacionan entre sí o que se unen fonéticamente, sino que tienen un sentido real, ¿sí? Cómo aplicar eso de lo socioeconómico, cómo lo cultural juega un valor fundamental en esa apuesta social y económica y cómo se toma lo ambiental como eje transversal que tiene que ver con todas las prácticas económicas, sociales y culturales, porque es una necesidad inherente. El tema de lo ambiental se nos convirtió en estos últimos años en una necesidad inherente de entender, de comprender y de poder ir proyectando en la medida en que nosotros pues somos parte fundamental también del ambiente. Sigamos. Bueno, aquí miren, todo lo que nos está mostrando Yuri es simplemente la definición de economía solidaria desmembrado en estos diferentes posibles significados, ¿sí? Prácticas autogestionarias, asociación de personas, características de esas asociaciones,
posiblemente esas prácticas autogestionarias pensadas desde lo humanista, no solamente desde lo financiero, sino desde lo humanista, y ahí es cuando empezamos a entender que hay una diferencia entre aquello que comprendemos como procesos de economía solidaria frente a los procesos de la economía de mercado, pues porque la economía de mercado es poco humanista y muy monetarista. Esta economía es más humanista que monetarista. Siguiente. Y este primera actividad concluye diciendo, no, bueno, si, si son sistemas socioculturales, sociales y ambientales de prácticas autogestionarias sin ánimo de lucro, entonces empieza a explicarnos qué características son esas realidades en la práctica. Es decir, cuando hablamos de sin ánimo de lucro, yo les decía a ustedes en el momento uno que el sin ánimo de lucro es simplemente la reinversión que deben hacer las organizaciones de economía solidaria en sus organizaciones y en sus asociados. O sea, que si hay una práctica económica que gira en torno al crecimiento de desarrollo económico, pero mediado también por prácticas sociales. Aquí también hablamos un poco de economías alternativas, ¿sí? Porque además de la economía solidaria, hay otras formas de economía llamadas alternativas. ¿Alternativas a qué? Alternativas al modelo convencional, sí, capitalista o de mercado. Alternativas significa en cierta medida que si hay un modelo convencional que está pensado más en la producción financiera y económica, pues aquellos modelos que se piensan también en el desarrollo social empiezan a delimitarse como modelos alternativos. Sigamos. Aquí quería llegar, eh, ahí detente un momentico, Yuri. Mire, cuando ustedes llegan en este primer acercamiento al momento 2 a los contenidos se van a encontrar este ejercicio. Yo les coloqué en la plataforma, en la publicidad de la semana 6, le tomé una imagen a este ejercicio y les decía que este ejercicio no lo vamos a hacer, ¿sí? Este ejercicio no se va a hacer. Es un ejercicio que se hizo en un momento pasado. Los de e-learning no pudieron cortarnos ese ejercicio porque ya en este momento, con las dinámicas que estamos trabajando en este semestre, pues este ejercicio no lo requerimos. Entonces, recuerden, este ejercicio que están viendo en pantalla, sube un poquito la imagen. Eso, miren, aquí dice ejercicio de aprendizaje, elementos de la economía solidaria. Este ejercicio lo van a obviar. Este ejercicio no lo van a hacer, ¿ok? Sigamos. Bueno, aquí nos encontramos ya con la conclusión, ¿sí? De todo este espectro del ecosistema de la economía solidaria y de esa conceptualidad o conceptualización con la que venimos trabajando. Sigamos con la 2, actividad 2. La actividad 2 nos va a hablar un poco del marco histórico. ¿Por qué? Porque la conceptualización también tiene su marco histórico. Es decir, cómo históricamente se ha venido construyendo y deconstruyendo el modelo de la economía solidaria a través del cooperativismo, por ejemplo, uno de los ejes, cooperativas, fondos y mutuales. El cooperativismo y el mutualismo quizás son los procesos más antiguos de la economía solidaria. Entonces, cómo se ha construido ese tema tan importante dentro del ecosistema de la economía solidaria que es el cooperativismo. Sigue. Vamos al siguiente. Historia del cooperativismo en el mundo. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese desarrollo? Entonces ustedes aquí se van a encontrar unos materiales, súbela un poquito, unos materiales que les van a contar a ustedes de dónde viene ese tema. Aquí les dejamos un corto video que se llama Origen del cooperativismo. En ese video, ustedes se van a encontrar una retrospectiva
de cómo han hecho algunas comunidades, algunos grupos de personas para irse consolidando en lo que hoy llamamos las cooperativas, cómo surgieron, quiénes fueron algunos pensadores muy importantes que impulsaron el proceso, en qué se basó ese proceso. Entonces, este videíto les ayuda a entender ese origen del cooperativismo. También, si seguimos bajando, también aquí van a darse cuenta que el modelo cooperativo es un modelo que hace presencia en el mundo entero. Sí, es un modelo que encontramos en el mundo entero. Prácticamente podríamos decir que no hay un solo país en el mundo que no practique el modelo cooperativo. Y eso es lo que les mostramos acá en este proceso, desde la historia, desde sus orígenes, desde su desarrollo, cómo viene funcionando este modelo autogestionario, democrático, participativo en muchísimas culturas, en diversos tiempos, cómo desde 1820 empieza a consolidarse ya como una estrategia empresarial y cómo desde ahí ha venido perfeccionándose para hoy conocer ya empresas cooperativas con claridad en lo legal, con claridad en lo económico, en lo administrativo y en lo social. Sigamos. Luego de saber o de enterarnos un poco la historia del cooperativismo a nivel global, entramos a entender cómo, por dónde, con qué estrategias ingresó el cooperativismo a nuestro país. ¿Sí? Ahí pueden chequear que desde 1931 ya veníamos hablando de economía solidaria y cooperativismo. Ahí se puede plantear en la ley 134 de 1931 que ya existe una primera intención formal muy sólida para que el cooperativismo empiece a desarrollarse en nuestro país. Y este video, que aunque allí dice que no está disponible, sí les permite abrirlo. Este video nos cuenta a través de una organización llamada FECOLFIN. FECOLFIN hace un pequeño estudio del cooperativismo en Colombia y nos cuenta a través de un video cómo se ha venido desarrollando, cómo ha venido evolucionando este modelo en nuestro país. Sigamos. Bueno, todo esto es la expansión, el desarrollo, y acá nos encontramos cómo, cómo se ha dado el desarrollo a nivel nacional. La expansión y el desarrollo es todo el crecimiento que va generando. Surge históricamente, tiene unos orígenes, pero a partir de esos orígenes empieza la transformación, empieza el desarrollo, y aquí les decimos, mire, cómo se ha desarrollado, cómo se ha transformado el modelo cooperativo en nuestro país. Sigamos. Aquí, bueno, ya aparece la conclusión. Cada actividad tiene una conclusión general que cierra en pocas palabras diciendo cómo se estructuró el proceso. Llegamos a la actividad 3. Este momento 2 tiene actividad uno, 2 y 3. Recuerden que las actividades son simplemente para hacer revisión conceptual y para tratar de entender cómo va funcionando la temática del tema de la economía solidaria en el curso y en la estructura que le hemos dado al curso. Sí, entonces llegamos aquí a la economía solidaria en Colombia. Esta actividad que aparece ahí, ¿sí? Es simplemente de observación, no hay que hacer nada, no se preocupen por ejecutar algo allí en esas actividades, son actividades para que simplemente tengamos un espectro más amplio del tema. Luego, pasos para la conformación de organizaciones solidarias. Entonces, estas organizaciones que tienen un origen, que tienen una conceptualización, que tienen un marco legal, pues también, ¿sí? Eh, logran, logran consolidarse a través de unas metodologías. Entonces, las cooperativas tienen una metodología para su formación, los fondos también, las mutuales también. Eso significa que de acuerdo a las leyes, que rigen a cada una de estas organizaciones,
el origen de ellas, la creación de ellas va a depender de cómo pueden cumplir esas características que plantea la ley. Sigamos. Con formación, aquí ya encontramos algunos elementos fundamentales para poder cumplir esa metodología, ¿sí? Para poder cumplir esa estructura. Aquí vemos los elementos de gestión administrativa, pero antes veíamos el paso a paso para crear una organización solidaria, de tal manera que con poca información, ¿sí? Con poca información podamos ilustrar en el curso unas metodologías de origen y crecimiento de las organizaciones o de emprendimientos, es decir, de nuevas empresas que empiezan a desarrollarse y que deben cumplir unos parámetros. Sigamos. Aquí complementamos lo que ya veníamos trabajando en el momento uno. Recuerden que en el momento uno los orientamos hacia unos pequeños artículos de la ley 79, de la ley 454, de los decretos reglamentarios para las mutuales y los fondos de empleados. Aquí hablamos un poco más en propiedad cómo está estructurado ese marco normativo de la economía solidaria, cómo funciona, qué características tiene, qué leyes en propiedad le dan la potencialidad para que estas organizaciones estén respaldadas desde lo constitucional hasta lo reglamentario interno, es decir, cómo desde la Constitución Política de Colombia tenemos la garantía para creación y fortalecimiento de organizaciones solidarias y cómo llegamos luego a las leyes 454, ley 79, los decretos reglamentarios y los estatutos propios que tienen las organizaciones. Aquí con un videíto los ilustramos sobre una síntesis de la ley 79 del 88, una ley que ya es familiar en este momento para ustedes porque la trabajamos en la evaluación. Sigamos. Luego está la ley 454 del 98. También están un poco familiarizados ustedes con esa ley porque fueron las dos leyes principales que trabajamos en la actividad de momento uno. Pues aquí pueden ingresar a la ley, pueden chequear la ley ya en su extensión. En el momento uno simplemente les dimos la oportunidad de que se acercaran a la definición. Aquí ya pueden estar en todo el proceso. Luego, devuélvete un poquito. Luego, ¿sí? Eh, Hacemos énfasis en las políticas públicas para la economía solidaria. ¿Qué es una política pública? Una política pública es un acuerdo que se hace entre un grupo de la sociedad civil y una institución pública, un estamento público, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí vamos a tratar de entender cómo se vienen desarrollando las políticas públicas para la economía solidaria y aquí nombramos el COMPES 4051, que es la política pública para la economía solidaria vigente, ¿sí? Vigente, está vigente. El COMPES 4051 plantea los lineamientos de esta política pública y le dice a la economía solidaria cómo se va desarrollando esa estructura, cómo se va generando también la relación entre el Estado y estas organizaciones de la economía solidaria. Sigue. Ahí ya sale la conclusión, ¿sí? Y con esto eh, haríamos el primer chequeo, ¿sí? El primer chequeo de los contenidos que son importantes tener en cuenta para luego llegar a la evaluación, ¿sí? De momento uno. Eh, Devolvámonos al contenido, volver al contenido. Cuando ustedes estén en el momento de eso, allí está bien, ¿sí? Ustedes se van a encontrar una actividad práctica. Recuerden que la actividad práctica es simplemente, ábrela un momentico, es simplemente información para que ustedes se vayan sensibilizando con aquello que será,
¿sí? La evaluación de momento 2. Mire, entonces en esta actividad práctica es muy importante, nosotros le decimos, mira, es importante que chequees aquí, ¿sí? Este tema de los principios cooperativos y que chequees el tema que está acá al lado que dice conociendo el balance social. Entonces yo les sugiero que miremos y ahí les estamos dando un enlace para que la Alianza Cooperativa Internacional nos cuente sobre los principios universales del cooperativismo y también miremos a la otra columna que dice conociendo el balance social. ¿Por qué? Porque tanto los principios del cooperativismo como el balance social van a ser el foco de la evaluación de momento 2. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos principios y que tengan en cuenta esta información que les compartimos aquí sobre qué es un balance social. Sigamos. Eso es todo lo que ustedes en esta actividad deberían saber, ¿sí? Miren, acá simplemente les decimos que hay unos recursos que pueden chequear esos recursos, pero entiendan que aquí lo mismo, los recursos tienen que ver con el balance social y los recursos tienen que ver con los principios del cooperativismo. Devuélvete a contenido. En actividad práctica. Luego dice momento de aprendizaje. Vamos a encontrar lo mismo, ¿sí? Ahí el momento de aprendizaje es simplemente complemento de los ejes temáticos que vamos a evaluar. Balance social, y ahí les definimos qué es un balance social y principios del cooperativismo, y aquí están. Entonces tengan en cuenta estos principios, ¿sí? Aunque cuando ustedes chequean la ley 79 del 88, también la ley les va a hablar de estos mismos 7 principios, porque estos vienen legislados desde esa normatividad, ley 79 del 88. Estos son los principios que vamos a utilizar para luego en la evaluación hacer un análisis de un balance social que el profe nos va a asignar, ¿sí? Entonces nosotros les llevamos un balance social. En ese balance social, ustedes se van a encontrar que la empresa que les correspondió está presentando el balance social a través de estos principios, ¿sí? A veces los ponen en desorden, pero siempre serán los mismos 7 principios. Entonces, tengan en cuenta principios del cooperativismo y balance social, que con eso hacemos la evaluación. Volvamos al contenido y aparece entonces el evento evaluativo, ¿sí? El evento evaluativo, ahí está, ¿sí? Aparece el evento evaluativo, ¿sí? Y es lo mismo, mire, asistir a la evaluación de acuerdo al cronograma que el profe haya publicado. Yo les publico la próxima semana cuáles son los días. Van a ser muy similares a los del momento uno, es decir, prácticamente toda la semana en diferentes momentos para poder hacer la evaluación, ¿sí? Es eso lo que les estamos diciendo aquí. Simplemente revise los contenidos del momento 2. Trate de comprender de la mejor manera el momento, los contenidos del momento 2 y se presenta a evaluación en vivo. La metodología de la evaluación en vivo será la misma. Vamos a hacer trabajo colaborativo, trabajamos en algunas salas creadas en esa clase por el profesor y luego hacemos una plenaria para profundizar el tema. Recuerden que la esencia del momento evaluativo 1 y 2 es que profundicemos en el ecosistema de la economía solidaria, ¿sí? Profundicemos en el ecosistema de la economía solidaria. Entonces, ustedes ya saben, ya hicieron evaluación de momento uno, ya saben que hay que elegir uno de esos ítems del cronograma que el profesor publicó. Simplemente entran, ahí encuentran al profesor, encuentran a otros de sus compañeros y ahí empezamos la evaluación en vivo. Listo, Yuri. Eso era pues todo lo que quería mostrarles y gracias Yuri por ayudarme. Tengo acá alguna dificultad, no me dejó con ningún, con ningún buscador, me dejó abrir la plataforma. eh, en este momento intenté abrirla y no fue posible. Pero
afortunadamente con Yuri Vanessa logramos que ella lo abriera y poderles compartir. Entonces, esa es la dinámica, ese es el prospecto del momento 2, profundización en ecosistema de la economía solidaria, con una característica: la evaluación va a desarrollarse con dos temas claves: principios del cooperativismo y balance social. Esos son los dos temas que vamos a combinar en la evaluación, que vamos a poner en práctica en la evaluación, que termina siendo un taller de profundización de esta temática. Bien, muchachos, eso era lo que quería compartirles en esta momento sincrónico de momento 2. No sé si ustedes tengan preguntas, si quieran hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de cerrar nuestra actividad. No, señor, todo es claro. No, por el Bueno, momento no. perfecto. Recuerden de todas maneras que en la revisión que vayan haciendo de la plataforma, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna duda, pues entran a asesoría. O me pueden escribir. Recuerden que en la plataforma donde dice mi profesor está incluso el número de celular del profesor. Ustedes me escriben: profe, necesito una asesoría, y nos ponemos de acuerdo allí para vernos en Team, ¿sí? Porque hay estudiantes que no les funciona el horario del martes 6 p.m. y del miércoles 10 a.m. por trabajo, por estudio, etcétera. Entonces se comunican conmigo y buscamos un espacio diferente y podemos hacer la asesoría. Bueno, muchachos, eso era todo. Un encuentro sincrónico muy puntual, muy preciso, para seguir nuestro camino rumbo al logro de las competencias de economía solidaria en este curso. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminada nuestra reunión. Un buen fin de semana para ustedes. Profe, ¿te puedo preguntar Adelante. algo? Si ¿Sí? en el chat publicaste alguna asistencia, es que yo No, entré 10 minutos después. Ah, vale. no, no hacemos registro de asistencia, porque yo lo que hago es, y gracias ya que me lo acordaste, voy a tomar un pantallazo, ¿sí? Aquí estoy tomándole un pantallazo precisamente a las personas que aparecen conectadas, ¿sí? Y eso es lo que yo dejo posteriormente como evidencia, más la grabación. Yo la grabación luego la subo a YouTube, y desde YouTube comparto el enlace para que los estudiantes puedan entrar y mirar qué ocurrió en este encuentro sincrónico. Bueno, Yuri, Liliana, Ángela, Heidi Profe, y qué pena. Val. ¿Sí? Dale, Ángela. Eh, ¿Cuándo subes tú los horarios o nos conectamos para el momento 2? ¿Cuándo? Yo lo subo entre miércoles y jueves, ¿sí? Entre miércoles Ah, y jueves publico. Es decir, vamos a tener 2 semanas y media para la evaluación, media de esta semana y las siguientes 2 semanas para que podamos ingresar a evaluación. ¿Listo? vale, profe, muchas Profe, gracias. en el Bueno, sí. pantallazo creo que va a aparecer Val. Sí, ajá, eso te iba a preguntar. Val dice ¿de Sí, quién? es que no me tuve que conectar en otro dispositivo, entonces por eso